Aquí, al sur de Chiloé, donde la lluvia y el viento se disputan territorio, se extiende uno de los parajes más desolados del planeta. Miles de islas, grandes y pequeñas, incontables islotes, contornos que los mapas apenas esbozan, maraña de canales que se enredan con la bruma. Pero llegamos a este lugar, al sur del mundo, a buscar algo más que un paisaje. Antiguas crónicas y relatos de navegantes hablan de un grupo humano que por siglos dominó estos laberintos. Se los llamaba chonos, los nómades del mar. De ellos, hoy solo queda una certeza: se han extinguido para siempre. ¿Cuáles fueron sus orígenes, sus ancestros, su sistema de vida? Persisten vestigios que confirmen su presencia, rastros que nos indiquen el porqué de su irreversible extinción. Estamos iniciando un viaje al único lugar que puede entregarnos algunas respuestas: el archipiélago de los chonos, el mundo perdido de los nómades del mar. Rumbo al archipiélago de los chonos zarparemos desde Puerto Montt con destino a Cailín. Desde aquí navegaremos a través del Golfo Corcovado hasta llegar a Melinca, puerto principal en el archipiélago de las Huaytecas y punto de partida en nuestra búsqueda del mundo perdido de los nómades del mar. Recorreremos complejos canales para llegar hasta Isla García y desde allí cruzaremos el canal de Moraleda para llegar a unas pequeñas islas en el canal Yacaf. Buen tiempo y mar calmo parecen ser un buen presagio al iniciar nuestro viaje más allá de la niebla. Habitualmente el clima es inhóspito. Lluvias tormentosas que alcanzan los 4.000 milímetros anuales, acompañadas de fuertes vientos del oeste, hacen aún más difícil la navegación. Temperaturas que no pasan los 15 grados en verano y bajan de 0 en el invierno se suman a lo inhóspito del contorno. Si no existieran los relatos de cronistas y navegantes, resultaría difícil creer que en estas condiciones de clima y geografía pudieron desarrollarse grupos humanos con técnicas admirables de sobrevivencia y adaptación. Estos son unos indios que llaman chonos, gente bárbara sin conocimientos de Dios ni adoración de ídolos, que andan desnudos en el rigor de las nieves, granizos, continuas lluvias y penetrantes fríos de aquellas tierras que cuanto más se llegan al polo son más heladas. Ni siembran ni tienen pan, vino, carne, ni frutas, ni otro sustento, sino el marisco que hallan en aquellas islas, carne de lobo marino y de ballenas, cuyo aceite beben y la tienen por regalo. Cailín reviste para nuestro viaje especial importancia. Aquí, en la época de la colonización, existió la misión más grande que mantenían los jesuitas en el sur. A esta isla fueron traídas desde distintos puntos del archipiélago familias de chonos, caucahues y otras etnias de canoeros con la finalidad de educarlos y convertirlos a la fe católica. Los escritos de la época no precisan su destino. ¿Habrá regresado alguno de ellos a su tierra de origen, a su existencia nómade? ¿O sus pasos se detuvieron para siempre en este suelo, junto a españoles y chilotes? Próximo a la iglesia de Cailín, este cementerio, a la usanza típica de Chiloé, con casitas pequeñas de tejuela cubriendo cada tumba, imitando a las que en vida usaban los difuntos. Aunque la apariencia es solo de casas chilotas, estarán aquí enterrados algunos de los antiguos chonos. ¿Será esta Pascuala Ñancúpel, descendiente del pirata chilote Ñancúpel y su legendario tesoro? Las interrogantes nos acompañarán en nuestro lento trecho hasta Melinca, puerta de entrada al archipiélago de las Huaytecas. Dime cuando esté a rumbo, Clemente. Al desembarcar en Melinca, estamos a un paso de entrar al hasta ahora incierto pasado de los nómades del mar.
calles por donde pasea la niebla y casas cubiertas de tejuelas de ciprés parecen haberse contagiado del silencio que envuelve al hombre del archipiélago. Melinka es la capital del archipiélago de las Huaytecas y marca el inicio definitivo de la desmembrada geografía austral. Un primer encuentro con el pasado aborigen. En la casa de una profesora de Melinka aparece una primera colección de instrumentos de piedra recolectados en los alrededores, atribuibles a una antigua cultura indígena de la zona. ¿Tendrían alguna relación con nuestros buscados chonos? Un primer análisis superficial no hace descartable la idea, aunque tampoco confirma su existencia. Yo tengo sangre de indio, ¿no es cierto? Así que me compadecí porque vi la forma de vivir, ¿no es cierto? Ellos vivían mal, no les importaba el vestido, ¿no es cierto? No, eso no. Ellos usaban solamente lo más importante, lo tapaban con así. Y la manera de vivir, los niñitos jugaban con una carpita chiquitita así para resguardarse de la lluvia. No importa que esté lloviendo, ellos estaban con su carpita y un saquito, algo así, un cuerito. Esa era la forma de vivir. Entonces yo me compadecí y dije, pues estos son cristianos igual que a mí. Entonces me fijé todo, oiga, todo me fijé de la forma de vivir, cómo andaban. Se comía esa carne de lobo, muchas veces está descompuesta de muchos días. Para ellos era lo más importante, si estaba de muchos días era mejor. Se comían la carne de ballena, compañero. Claro. Ellos me contaban que donde hallaban una ballena, era un invierno bueno que pasaba. 2500 años antes del presente, la playa estaba aproximadamente 3 a 5 metros sobre el nivel de la marea actual, a raíz de la retirada de los hielos al final del periodo subboreal. Es precisamente en esa época en que se produjo una situación de clima óptimo, cuando los grupos humanos colonizadores orientados hacia una economía marítima pudieron haber llegado hasta aquí a ocupar estos sitios. Esta diferencia de altura es un elemento importante para nuestro intento de ubicar los rastros de los primitivos habitantes. La isla Ascensión, la que tenemos aquí a la derecha. ¿Es siempre la misma isla? Es la misma isla donde está Melinka. Y esta es la isla grande de la Huayteca, la que se ve a la mano izquierda. Y así va a seguir, siempre hasta el mismo Repollado. El capitán del Chonos nos había indicado que quien podría proporcionar antecedentes de la existencia de sitios arqueológicos era don Enrique Meripillán, alcalde de mar de Caleta Repollal. ¿Se acuerda que hace 5 años le prometí que íbamos a venir con personas entendidas en las... Claro, que te juntías allá, ahora Claro, a ver si usted le cuenta a las personas todas las cosas que usted sabe. El hombre, tras recibirnos, se mostró dispuesto a darnos todo tipo de facilidades y pronto nos poníamos en camino para inspeccionar un conchal, sitio donde a través de los años se almacenan residuos y que denuncia la presencia humana actual o remota. El sitio está libre del bosque húmedo y las mareas altas, y la capa de suelo y vegetación que lo cubren revelan que no corresponde a épocas recientes. Pequeños derrumbes han dejado al descubierto un perfil desarrollado de hasta 1,5 metros, donde en los primeros niveles aparece la ostra como especie predominante en la dieta. Pero nos esperaba otra sorpresa. Entre las conchas acumuladas aparecieron los restos de un esqueleto humano enterrado en los niveles superiores.
De regreso al Conchal y luego de las mediciones y datos de ubicación geográfica del sitio, antropólogo y arqueólogo deciden realizar un pozo de sondeo para obtener muestras sobre la composición, potencia y estructura del depósito, pero en especial para rescatar el esqueleto que está expuesto y con peligro de desmoronarse. El esqueleto encontrado y su posición nos indican que existía alguna idea de la muerte y el culto generado en torno a este fenómeno evidenciado por el ajuar funerario y la disposición de la osamenta. Junto al cadáver había grandes conchas de locos, no habituales en la dieta del Conchal, algunos guijarros, machacadores de cantos rodados y artefactos de huesos pulidos. Su mayor desvelo es buscar con qué mantenerse dentro del mar, haga frío riguroso o calma ardiente, porque sin diferencia de tiempos les es forzoso registrar cada día los senos más profundos para recoger con limitada providencia la comida. La excavación confirma las especies predominantes en los primeros niveles: ostras, pequeñas almejas y caracoles, a la vez que se evidencia, por lo menos desde el punto de vista circunstancial, la ausencia relativa de instrumentos especializados. Subiendo en los niveles determinados por la excavación arqueológica, se presentan sucesivos cambios en la dieta de los habitantes prehistóricos de las Huaytecas. Vértebras de peces, mamíferos marinos y terrestres, así como la presencia de especies de aguas más profundas y algunos artefactos que indican el dominio creciente del medio ambiente. Probablemente se perfeccionaron las embarcaciones. La dalca, especie de canoa de 3 tablas, permitió el acceso a zonas más profundas y aumentó la movilidad. El fechado por radiocarbono de la base del Conchal nos reveló una edad insospechada. Allí habían estado habitantes del archipiélago hace 2410 años. Y a pesar de los siglos, el mar sigue renovando como entonces el milagro del sustento diario. Prueba de que cuando un recurso se explota racionalmente, su permanencia se garantiza a través del tiempo, manteniendo igualmente abundancia y variedad. Por ser nómades del mar, los chonos debieron encontrar en él no solo su medio vital, sino la representación de todas las fuerzas positivas y posiblemente la morada de sus dioses o espíritus benignos. En el bosque, en cambio, como sucede con otros grupos canoeros, está el peligro en forma de animal u hombre enemigo, las fuerzas del mal, la amenaza de un medio desconocido y hostil. Pero ajeno a esto, el bosque estalla en verde de coihues, tepas, mañíos, canelos y arrayanes, enmarañado de helechos, musgos y enredaderas, donde aún parece acechar el fantasma del pirata chilote Ñancúpel, encarnación del mal. ¿Usted no escuchaba nunca hablar acá de la gente, digamos, de Ñancúpel? Sí, de Ñancúpel sí. Yo por varias personas lo he escuchado, que en tal parte están sus tesoros que escondidos.
pero desgraciadamente nosotros no hemos encontrado nada. Quizás sea este el lugar descrito por Robert Fitzroy en sus crónicas. Esta tribu parece tener lugares regulares para depositar a sus muertos. En una pequeña y distante isla, un poco hacia el sur de la línea de la Isla Madre de Dios, Mr. Lowe encontró una cueva que había sido usada para este propósito. Estaba sembrada con huesos humanos y el cuerpo de un niño nativo fue encontrado en estado de descomposición. El desorden del excavamiento pone en evidencia que no hubo ninguna finalidad científica. Seguramente se trata de los buscadores de la guarda de Ñancúpel, pues existe la creencia de que éste cubría los entierros con los cadáveres de sus víctimas. Resulta lamentable, ya que los esqueletos y el conchal mismo deben provenir de los antiguos indígenas de la zona y no de una matanza del pirata. Es probable que al introducirse nuevas tecnologías y modos de vida en los canales, los chonos abandonaran cuevas y aleros, reformulando su utilidad como cementerios, y jamás los volvieran a ocupar como viviendas. Es evidente que en la dieta chona, además de los mariscos, existían otros recursos que los proveían de vitaminas. Hasta hoy se conservan, entre otros, el coicopihue, dos variedades de murtas silvestres fácilmente recolectables, y la nalca o pangue, cuyo tallo es comestible y fue usada como protección en viviendas y abrigo. Ahí lo tapamos con hoja de pangue. Imagínese porque andar con su carga, ¿no? Que tiene que andar trayendo la carga de pieles, ¿no? Más escopeta, su cargamento de ti. ¿Se la colocan encima nomás, hacen algún tipo de entajada con palos? No, así nomás lo tiramos nomás y cortamos hoja y lo tapamos encima para que el rocío no lo pegue. Bueno, la carne del lobo lo aprovechamos nosotros, se mata el lobo, y si usted quiere comer según las partes del lobo, lo que más sirve son las costillas del lobo. Un ejemplo, puede hacer usted esto estofado, se pone a hervir, se le bota esa agua y después se alinea igual que hacer un estofado de carne. Y después se sirve el lobo, pero el que no ha comido nunca, un pedacito puede comer. Imagínese para el frío, uno, así como usted toma aceite o come carne de lobo, no tiene frío. Sin embargo, la alimentación básica y permanente de los aborígenes y actuales habitantes del archipiélago han sido y son los productos del mar. Su abundancia y el fácil acceso mantienen una continuidad alimentaria que no demanda especiales esfuerzos o experiencia para aprovisionarse. Al examinar el conchal, se observan todas las especies de moluscos que son comunes en estos canales, aunque aparecen también huesos de pescado y aves, lo que indicaría su utilización como recurso alimenticio adicional. Islas de los indios chonos absolutamente infructíferas, y esta mísera nación vive desnuda, sin casas y con solo sustento de peces y mariscos, sin género de semillas ni raíces que les sirvan de pan. Hay mucha riqueza de marisco y pescado, con el cual se sustentan los naturales de ella. Al día siguiente nos dirigimos a un lugar próximo a Repollal. El capitán del Chonos conoce el lugar y tiene información de cavernas con osamentas humanas. Por supuesto, también estas son atribuidas a Ñancúpel. Presentimos que no son tales, sino enterramientos y conchales de los indígenas chonquis, como suelen llamar los actuales habitantes a los indios que antaño vivían aquí. Increíble. Absolutamente todo removido, ¿no? Removido, saqueado. La caverna mayor tiene varios esqueletos desparramados, señal clara de que el sitio ha sido abierto por los infaltables buscadores del tesoro. Evidentemente, si el pirata Ñancúpel fue un desolador en vida,
sigue causando estragos ahora al patrimonio arqueológico y cultural de nuestro país. 1, 2, 3, 4. Es harto onda. 5. 5 cráneos vemos. Profunda. El lugar tiene un patrón semejante al del sitio de Bahía Lou, un gran almacenamiento de conchas que revelan que fue utilizado como circunstancial vivienda y luego convertido exclusivamente en un lugar funerario. Lo ha removido, digamos, tiene un patrón más o menos característico de juntar los cráneos, ¿no? Creo que la sonda se mete y se ve, pero... No, y es buen fondo que agarra muy bien el ancla. Es muy buena manera para cuadrarse con el cabo. Es lipo. Aquí es para... Sí. Una pequeña y protegida bahía llamada sugerentemente Caleta Momia resulta por sus características y profundidad un excelente puerto y un lugar apropiado para bucear. Hay ostras, locos, cualquier cantidad de caracoles negros, está lleno. Y unas lindas ostras, preciosas. Byron, un náufrago inglés, en 1768 fue testigo de la recolección y pesca submarina que efectuaban los chonos. Entonces, la más joven de las dos mujeres se puso un canasto en la boca, dio un salto del bote y, sumergiéndose en el agua, continuó debajo durante un rato increíble. Cuando hubo llenado la canasta de erizos, volvió al costado del bote. Allí lo entregó a las demás mujeres, que sacaron el contenido y se lo devolvieron vacío. Siempre en Caleta Momia buscamos nuevos rastros que nos revelaran presencia indígena. Próximas a la ribera y ocultas por la vegetación, encontramos dos cuevas de origen natural, muy similares a las anteriores. También aquí el saqueo es evidente y entristece. Cada acción de este tipo conspira contra la continuidad del trabajo científico que aspira a reconstruir la historia de un grupo humano desaparecido para siempre. Los datos que son posibles de recoger ante tanta devastación irresponsable permiten configurar un modo de enterramiento distintivo para esta cultura indígena que no se conoce en otras partes de Chile. Consiste en una pequeña excavación donde se deposita el cadáver, sobre el que se ponen cortezas de ciprés y todo se cubre con piedras lajas. De no haber sido tan ciegamente devastados, estos lugares nos habrían entregado insospechados antecedentes sobre estos antiguos hermanos de esta parte del mundo. ¿Cómo eran ellos? ¿Cuántos eran? ¿Durante cuánto tiempo vivieron en esta zona? ¿Cómo transcurría su actividad diaria? Y sobre todo, ¿cuál o cuáles fueron las causas de su progresiva extinción, considerando que estaban muy bien adaptados para sobrevivir en este medio ecológico? Algunas de estas interrogantes son las que nos propusimos al menos comenzar a responder. El cazador va de noche con un palo delgado y de largo como 6 o 7 palmos. Lleva un hachón de fuego hecho de cortezas secas de árbol. Los pájaros que duermen a lo largo de la costa, encandilados con la luz del hachón, no huyen, y el cazador les va dando con el palo en la cabeza y prosigue hasta que quiere, y después retrocede y va cogiendo su caza, logrando en breve y sin costo más caza que el mejor europeo en todo un día, gastando pólvora y munición. El cormorán magallánico hoy recibe de los habitantes de la zona el nombre de coimíos, y los antiguos cronistas y navegantes lo citaban como colmanes. Por su buen tamaño y facilidad de caza, fue una presa abundante para los indígenas, e incluso en la actualidad se sigue cazando ocasionalmente.
Los adultos alcanzan unos 3 kilos de peso y su carne es de buen gusto. Vive en colonias numerosas que se mantienen en proceso de crianza durante varios meses, ya que mientras algunas parejas tienen ya a sus hijos grandes, otras recién están incubando o poniendo huevos. Estamos en Isla García, en pleno territorio de los chonos. A primera vista se nota que el lugar es un verdadero paraíso natural que no ha sufrido mayores alteraciones. Lugar ideal para el refugio de los antiguos canoeros, que hoy se conoce con el nombre de Puerto Caranca. Los cholgueros modernos han dejado aquí sus huellas. Llegan a recoger cholgas y ahumarlas. Los restos del rancho que sirvió de morada para ellos u otros servirá para cubrirse en cualquier momento mientras la faena dure. Incluso algunas papas silvestres fueron dejadas en un viaje anterior para encontrar alimento a su llegada. Este es un conchal moderno que se forma día a día, pero debajo se encuentran los conchales que dejaron hace varios siglos los antiguos pescadores que también tenían en Puerto Caranca un refugio apropiado para su vida nómade y recolectora. Puerto Caranca toma el nombre de este ganso volador exclusivo de la costa marina austral. El macho es de un blanco inmaculado, mientras que la hembra, casi completamente negra, se confunde con el ambiente. Ello resulta muy útil para el período reproductivo, ya que el color de la hembra y sus pichones pasa desapercibido con mayor facilidad. El macho es quien contribuye colocándose en un sitio destacado y gracias a lo llamativo de su plumaje blanco, atrae la atención del cazador, salvando la vida de su compañera y los pichones. Otra importante fuente de alimento la constituía el llamado pato vapor. Los indígenas, armados de una larga vara con un nudo corredizo en el extremo, se escondían imitando el canto del macho. Cuando las hembras atraídas por la llamada acudían, el lazo les caía sobre el cuello. A su gran tamaño se une la incapacidad para volar. Como compensación, han desarrollado un particular estilo, impulsándose rápidamente con patas y alas. Los relatos aseguran que un cazador podía atrapar durante una jornada hasta 12 de estos patos, que como promedio pesan 7 kilos. Emprendemos nuevamente el viaje por el canal de Moraleda, rumbo al sur, hacia un islote en el canal Yacaf.
Para los navegantes de toda época, cruzar el Moraleda fue siempre una etapa de riesgo y zozobra, como lo cuenta una crónica del padre García en 1766. A poco que habíamos navegado, salió furioso el viento, con aguacero que nos puso en cuidado, y verdaderamente que el mar se puso espantoso, y una ola nos saltó la popa. Se mudó el rumbo y tiramos hacia el más cercano puerto. De proa nos avisaron que virásemos para estribor porque estaba cerca un bajo. Pasamos con susto y con tantos mares enfurecidos que parece nos querían tragar. Hasta ahora, nuestro afán por encontrar rastros de los chonos nos había entregado vestigios de lo que fueron los nómades del mar. Pero sin habérnoslo propuesto, aparecieron ante nosotros nómades actuales, que heredaron la tradición de los canales, nacidas probablemente hace más de 25 siglos. Claro, mande cualquier cosa. Acércale un baldecito. Necesito. Aguántela. Gracias, Olga. ¿A qué profundidad estaba buceando? ¿Ah? ¿A qué profundidad estaba buceando? Como en 6 metros. 6 metros. Sí, El casco medio antiguo parece también. sí, son antiguos. Todo tipo inglés. Espérate un poquito. Eso debe tener sus años. ¿Ustedes de dónde son? Sequillón. De Quillón. Sí. Lejos andan de la casa. Claro, no, si vinimos ayer, ¿no? ¿Cuándo fue que vinimos? El sábado. El sábado vinimos con el buque. ¿Y dónde duermen? Tenemos nuestro rancho. Un campamentito ahí. Que ya habría que dejarlo para después. A ver si lo pillamos sin viento. Si no, no hay problema. Estos mariscadores se han establecido temporalmente aquí. Luego se mudarán llevando a su familia y pertenencias a otro sitio. Como en el pasado, en sus casas temporales está presente el fuego y utilizan como entonces la leña del tepú, que arde aún estando mojada. ¿Y cuántos días van a estar por acá más o menos? Nosotros estamos para 6 meses. Acá estos puertos, todos estos puertos los vamos a correr. Hasta septiembre probablemente. El fuerte oleaje hace imposible el acceso por mar y debemos cruzar el islote abriendo una senda a través de la selva. El sitio seguramente fue escogido por los indígenas por tratarse de un lugar tranquilo y a resguardo del fuerte viento, difícilmente detectable por extraños o enemigos. Pero también aquí llegaron los buscadores del tesoro de Ñancúpel. Quienes lo removieron estaban convencidos de que los restos pertenecían a víctimas del pirata. Sin embargo, el examen de las osamentas revela que se trata de pobladores indígenas. Un alto porcentaje de ellos padecía infecciones crónicas, tal vez a raíz de un fuerte contagio por enfermedades traídas por los españoles o por otros grupos indígenas contra las que sus organismos no tenían defensas. ¿Sería este su último reducto, alejado de las vías de navegación al sentirse acorralados? Probablemente esta relegación a sitios escondidos y la menor movilidad a causa de enfermedades impidió una buena alimentación y posibilidad de sobrevivir. Los interrogantes surgen ante la dramática evidencia. Llegaron aquí huyendo, acorralados. ¿Los hizo refugiarse el temor? ¿Los atrapó la enfermedad? ¿Por qué cambiaron su manera de vivir y con ello terminaron extinguiéndose en poco tiempo? Más allá de las interrogantes, hay una realidad dramática. Se vieron empujados a vivir en sitios apartados, enfermos,
y sin posibilidades de recoger lo que necesitaban. Es la penosa realidad que guardan estos aleros rocosos escondidos entre los canales cercanos al continente, lamentablemente saqueados como los demás. Los sitios arqueológicos son recursos culturales no renovables. Necesitan tanta atención y cuidado como las últimas aves, cipreses o nutrias en extinción, porque representan el testimonio de otros seres humanos como nosotros en el pasado. Al destruirlos o excavarlos irresponsablemente, se está destruyendo su historia y la nuestra. Tibia izquierda, fémur derecho, fémur izquierdo, fémur izquierdo, fémur derecho, húmero izquierdo, tibia derecha, fémur derecho, húmero izquierdo, húmero derecho. Resulta una experiencia angustiosa estar aquí tan cerca de donde se desarrolló una cultura, sin poder imaginarnos siquiera la apariencia física que tendrían los nómades del mar. En nuestra imaginación, tratamos de dar un rostro a esos seres de los que no existe descripción alguna ni dibujo. Gracias a la antropología física, es posible reconstruir un rostro con máxima fidelidad, al punto que resultaría reconocible para sus propios familiares. Con los restos de un cráneo recogido en el archipiélago de las Huaytecas, los científicos han iniciado la tarea minuciosa y lenta de tener la primera imagen conocida de un indígena chono. Medio. La rama que sale aquí, pues. Tras el paso por el estrechísimo canal, cuyo fondo apenas contiene el calado del Chonos, llegamos a una pequeña bahía en la isla Benjamín, donde se nos había indicado encontraríamos un nuevo alero chono. El sitio presenta una gran analogía con lo visto anteriormente, y como en los otros casos, los saqueadores han llegado antes que nadie, alterándolo todo. Incluso ha quedado abandonada una pala de madera fabricada para la excavación. El patrón de enterramiento se repite. Muchos trozos de corteza de ciprés envolviendo los esqueletos y piedras lajas para cubrir las sepulturas. Realizado el fechado radiocarbónico de un trozo de corteza de la sepultura en este sitio,
determinó una antigüedad aproximada de 410 años. Se trataría, pues, de un asentamiento bastante tardío o reciente, posiblemente contemporáneo a la llegada de las primeras expediciones colonizadoras. Tenemos ya 2 fechas aproximadas para situar el poblamiento de estos archipiélagos. 2430 años, como el ocupamiento más antiguo registrado, y 410 como el más reciente. Ambos límites deberán seguramente extenderse con el resultado de nuevas investigaciones. Prácticamente a 1 hora de nuestro destino final, la parte sur de la isla Traiguén, donde están esos conchales antiguos. Y el tiempo se nos ha maleado bastante, un viento bastante fuerte, se están embarcando algunas olas en este momento. Estamos en la bahía San Ramón, destino a unos conchales antiguos. Desde la isla Benjamín viajaremos a Puerto Aguirre, a las Islas Huichas, y buscando un lugar descrito como el Canal de los Guaigüenes, viajaremos hasta la isla Traiguén, destino final de nuestro recorrido por el archipiélago de los Chonos. Esta tarde acampamos todos sobre una meseta de conchas en la costa sur de la isla Traiguén o Acuau, dentro de un canal angosto que corre de este a oeste y que los antiguos chonos llamaban los Guaigüenes, lo que en su idioma significa Nación del Sur. En toda esta vecindad se encuentran estos bancos agregados a la costa y a mi juicio son artificiales, pues son aislados como lunares y se componen de conchas de todas clases revueltas. Su situación es siempre en lugares propios para campamento de indios acuáticos y por esta razón creo que son las conchas de los mariscos que comían. No falta tampoco quien los crea cementerios. Incluso acá donde estamos yo creo que según datos puede que haya. Porque no estamos parados. ¿No? Claro, a lo mejor donde estamos parados, quizás. Sí, porque la gente siempre habla, dice, bueno, y uno igual lo confirma porque dice, puede ser, no está seguro tampoco. Pareciera no haber pasado el tiempo en el archipiélago. Conchas frescas en el suelo, una casa provisoria, un bote dispuesto a partir y otro que se construye para nuevos viajes en un destino nómade. Simpson lo describió así. Es casi cuadrado, de unos 100 metros de lado, con una elevación como de 4 metros sobre la alta marea y su superficie muy pareja y cubierta en la actualidad de pasto y algunos arbustos de calafate y michay. Excavamos 4 pozos de sondeo y tuvimos la fortuna de poder observar en la familia de Alberto Catilicán y los cholgueros y cazadores que le visitaron algunas actividades de recolección y procesamiento de mariscos que con seguridad han variado poco a través de los siglos. En el caso de la cocción al vapor, previa al ahumado de las cholgas, mantienen el mismo proceso. Antiguamente y aún hoy, cuando no se dispone de una vasija adecuada, se realiza en un gran hoyo tapado y rodeado de piedras recalentadas. Y el conchal continúa creciendo como desde hace miles de años. El trabajo arqueológico en el Conchal revelaría finalmente una ocupación ininterrumpida desde la época indígena hasta nuestros días. Esto guarda una gran importancia, pues está indicando que los grupos humanos que durante milenios han vivido de los recursos del mar, mantuvieron una fuerte y exitosa continuidad en su relación con el medio ambiente de los archipiélagos. La arqueología y la antropología física
lograron establecer tentativamente, durante nuestra prospección, que la cultura chona corresponde a una adaptación tardía, producida después de la conquista por los huilliches de gran parte del territorio insular. Los chonos fueron en gran medida asimilados después por los huilliches, y esta es una de las causas que más gravitaron en su extinción. Pero la asimilación y la mutua influencia contribuyeron a formar un nuevo grupo, los chilotes, que heredaron la tradición cultural de los canales. Rescatar la información es un proceso lento, minucioso y con mayor razón en medio de un clima que parece luchar para proteger ancestrales secretos. Cualquier esfuerzo, cualquier financiamiento para establecer un registro debe hacerse con urgencia, antes que estas páginas del libro de la historia de nuestros antepasados queden borradas en el tiempo, tanto como fue su hoy extinguida presencia. Es también nuestra historia, la de quienes de una u otra forma estamos ligados a aquellos lejanos canoeros. En Puerto Montt, en el norte, estoy como al lado de la zona de Punta Arenas, ahí está el grande. Y por venir por acá, sí, porque por ahí... No, los otros días nosotros aquí por los tiempos, ¿cómo es? ¿Cuántos intentos de colonización observó este duro, lejano y desmembrado piélago de islas entre el ir y devenir de los hielos y las oscilaciones del clima? Primero llegaron el bosque y la fauna. Mucho después, y durante milenios, diversos grupos humanos. ¿Cuántos se extinguieron? ¿Cuántos tuvieron éxito? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al menos uno de ellos triunfó. Es el de los nómades del mar, al cual pertenecen los chonos. Aunque físicamente se hayan extinguido, su modo de vida se mantiene en los canales, probando que un grupo modesto pudo desarrollar una estrategia de adaptación que tal vez ninguno de los intentos de colonización de la era cibernética ha podido lograr aún. Dejamos a Alberto Catilicán, nuestro amigo chilote, en su quehacer milenario. A manera de despedida de estas tierras que nos prestaron su paisaje trunco, quisimos reconstruir sobre otro antiguo conchal un momento del pasado. Basándonos tanto en la referencia de los cronistas como en el estudio de la casa Alacalufe, tratamos de edificar una vivienda chona.
El antiguo hálito del pantano se introduce en nuestra choza y las hojas del suelo comienzan a podrirse. Podríamos cambiarlas, pero nos está prohibido. Nuestros abuelos descubrieron que si se quedaban más tiempo, hacían daño a los frutos del mar que nos da vida. Ya llega el tiempo de Ayayema. Ya llega el tiempo de partir.